va a dar inicio la presente reunión. Por tal motivo, solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales se sirva pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum. Con su permiso, diputado presidente, diputado Rafael de Jesús Gordillo Gordillo. Presente. Diputado David Francisco Reyes Rivera. Presente. Diputado Marcos Balanci Busali, tiene permiso. Diputada Fabiola Richie Dister. Diputada María Elena Villatoro Culebro. Presente. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, presente. Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, tiene permiso. Hay quórum, diputado presidente. Gracias, señora secretaria. Habiendo quórum, procederemos a celebrar la presente reunión. Señoras y señores legisladores, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Hacienda, por lo que solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales se sirva a dar lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente, el orden del día es el siguiente. Comparecencia del licenciado en Economía Carlos Ramón Bermúdez López, secretario de Hacienda. Está leído el orden del día, diputado presidente. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Hacienda que el licenciado en Economía Carlos Ramón Bermúdez López, secretario de Hacienda, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy para ampliar la glosa del quinto informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a las ciudadanas diputadas María Elena Villatoro Culebro y a la diputada Elizabeth Escobedo Morales se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este salón de usos múltiples al secretario de Hacienda. Mientras tanto, se declara un receso. Se reanuda la reunión. Compañeras y compañeros legisladores, sean ustedes bienvenidos. Diputada Silvia Lilian Garcés Quirós, presidenta de la Junta de Coordinación Política. Diputada María Mayo Mendoza, bienvenida. Diputado Óscar Balboa Reyes, bienvenido. Diputado Santiago López Hernández, bienvenido. Listo. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del ciudadano secretario de Hacienda es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer uso de la palabra en su intervención por un tiempo máximo de 5 minutos y se dará al secretario compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta, recordándoles
a las compañeras y compañeros diputados que durante las comparecencias no está permitido los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 66ª legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado en Economía, Carlos Ramón Bermúdez López, secretario de Hacienda, hasta por 30 minutos. Adelante, secretario. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Agradezco el recibimiento de quienes integran la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, así como a su presidente, el diputado Rafael de Jesús Gordillo Gordillo, así como a los diputadas Fabiola Richie Distel, Marilena Villatoro Culebro y Elizabeth Escobedo Morales, así como al diputado David Francisco Reyes. Asimismo, agradezco a los diputados invitados, a la diputada Silvia Lilian Garcés Quirós, al diputado Óscar Balboa Reyes, a la diputada María Mayo Mendoza y al diputado Santiago López Hernández. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, acudo a esta honorable 66ª legislatura para presentar la glosa del quinto informe de gobierno del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, referente a las políticas públicas de planeación y gestión pública, finanzas públicas sostenibles y gobierno de calidad, moderno y organizado, correspondiente al Plan de Desarrollo Chiapas 2013-2018. Saludo cordialmente a todos los asistentes, así como a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Para entender la situación económica de un país y particularmente de una entidad federativa, hay que mirar el entorno global y tener presente el comportamiento de los factores que determinan el crecimiento y el desarrollo de las naciones. Entre las circunstancias adversas que ha tenido que sortear nuestro país, se encuentra principalmente la reducción de la producción de petróleo, que en 2012 pasó de 2.548 millones de barriles diarios a 1.948 en 2017, a lo cual se suma la caída en el precio de la mezcla mexicana, que disminuyó de $102 por barril a $46.4 al cierre de 2017. Asimismo, el impacto que tuvo el deslizamiento del precio frente al dólar, que pasó de 12.5 a 18.83 pesos al día de hoy. Por su parte, la inversión extranjera directa tuvo un flujo acumulado neto de 1.8% del PIB, que comparado con otros países emergentes es superior al comparado con otros países emergentes, como es el caso de Brasil, Colombia, India, Rusia, Turquía y Sudáfrica. No obstante lo anterior, en los últimos años, nuestro país ha demostrado ser una economía fuerte, dinámica, que crece de manera sostenida en torno a un escenario global adverso. La crisis de 2014 a 2015 fue una de las más severas de la historia, e incluso mayor a la presenciada en 2008, con una caída del 5.1% en contraste al 2015. Sin embargo, el país tuvo un crecimiento de 3.3%. Es decir, en México, la más reciente crisis no causó un fuerte impacto en razón a la aprobación de la implementación de las reformas estructurales, principalmente la fiscal y la energética. Inclusive, durante los últimos años, el crecimiento de México ha superado al de otras economías emergentes como Brasil, Rusia, Argentina y otras economías desarrolladas como lo son los Estados Unidos. Lo anterior, visto desde una mirada retrospectiva, nos ha dado una idea sobre la fortaleza que tiene nuestro país en el contexto internacional, y si no, observemos lo siguiente. En los Estados Unidos, para el periodo 82-83, la caída de los precios internacionales de petróleo fue del 22%, y para el periodo 2014-2016 se desplomó un 71%, acompañada de una caída en la producción industrial de 1.2%. y 1.9 en los periodos señalados. Situaciones que tuvieron efectos severos en nuestro país, ya que en el lapso de los años 82 y 83, el PIB del país registró una caída del 5.1%, pero en el periodo del 2014 al 2016, que es la crisis más reciente, nuestro país pudo contener la crisis y presentar un crecimiento del 2.7% en el PIB. El mismo panorama positivo se reflejó en la creación de empleos, el cual creció un 7% en el lapso referido. A partir de lo expuesto, nuestro país tiene los siguientes 3 desafíos para mantener y potenciar la economía.
un escenario de cierta incertidumbre por los resultados del proceso electoral federal y local del 2018, ya que serán las próximas autoridades las que tendrán la gran responsabilidad de mantener un marco institucional sólido a través de amplios consensos respecto a la responsabilidad fiscal, mantener la autonomía del Banco de México y concluir con la implementación de las reformas constitucionales. Las nuevas reglas sobre las que funcionará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual esperamos una renegociación exitosa. En virtud de los avances reportados. Por ello es necesario encontrar una sinergia entre los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, que genere incentivos estructurales para la integración geográfica y demográfica, mayor interés político de los gobiernos para concluir con éxito y que los intereses económicos privilegien las cadenas de valor. Y finalmente, aunque no afecta de manera directa al país, la reforma fiscal anunciada por los Estados Unidos, que ofrece dos escenarios, uno de competitividad que debe aprovechar el país para fomentar su economía y otro de incertidumbre respecto a las decisiones que pueden tomar las empresas. De esta forma, como mexicanos debemos apostarle a una estabilidad macroeconómica, continuar la implementación de las reformas estructurales, fortalecer el sistema de transparencia presupuestaria y no dejar a un lado la reconstrucción. Para la administración del gobernador Manuel Velasco Cuello, el manejo de las finanzas públicas ha sido y es un tema prioritario, porque desde el inicio de su gobierno hubo la necesidad de tomar medidas que garantizaran un presupuesto austero, pero eficiente para seguir brindando los servicios básicos y apoyos a las familias que menos tienen. Siguiendo la instrucción del Ejecutivo Estatal, en 5 años hemos seguido la ruta que nos marca el Plan Estatal de Desarrollo para abatir la pobreza, revertir los rezagos y generar mayores oportunidades para que las personas tengan una vida digna, por lo que la Secretaría a mi cargo trabaja en 3 aspectos principales: el manejo eficiente y responsable de las finanzas públicas, la eficiente coordinación intergubernamental entre las múltiples dependencias del gobierno y la transparencia. Una buena manera es demostrar que la decisión de destinar 72 centavos por cada peso del presupuesto estatal al desarrollo social ha sido la adecuada, es revisar el resultado del informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 del Coneval, el cual indica lo siguiente. De 2014 a 2016, en Chiapas, la pobreza extrema se redujo en 3.7 puntos porcentuales, es decir, 155.730 personas abandonaron esta condición. La carencia por acceso de servicios de salud se redujo en 5.7 puntos porcentuales. En rezago educativo nos ubicamos entre los 10 estados con mayor avance. Fuimos de las entidades que más redujo la carencia de acceso alimentaria, con 8.1% de avance, por citar algunos de los indicadores más relevantes de este informe. Estos resultados son producto del trabajo en conjunto de los 3 órdenes de gobierno, donde siempre ha prevalecido el diálogo sin distinción de color, ideología y para atender las necesidades más apremiantes de la población. Asimismo, la coordinación con este honorable Congreso del Estado al momento de presentar la propuesta de presupuesto en cada ejercicio. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejamos de ser uno de los 9 estados más endeudados del país, por lo que las agencias calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor's nos ubicaron por 3er año consecutivo como un gobierno económicamente estable. Para que el ciudadano tenga confianza en las acciones que realizamos, pusimos en una caja de cristal el manejo responsable de los recursos públicos. De ahí que Chiapas se haya ubicado dentro de los 10 primeros lugares en transparencia presupuestal a nivel nacional, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad. Chiapas es uno de los primeros estados del país en afiliar su burocracia sindicalizada al Infonavit, además de ser reconocido con el premio Empresas de 10 por ser una organización comprometida con el pago en tiempo y forma de las aportaciones patronales. Toda decisión conlleva una gran responsabilidad, aun cuando ello implica apretarse el cinturón, como lo ha hecho la administración del gobernador Manuel Velasco Cuello, que cumple 3 años consecutivos sin cobrar ni un solo peso de impuestos sobre la tenencia o uso de vehículos, y sin subir los impuestos estatales en beneficio directo de la economía familiar. Ante los retos que enfrenta nuestra entidad, para el gobernador Manuel Velasco Cuello, la planeación ha sido su carta de navegación para atender la agenda pública.
Por ello, trabajamos en torno al Sistema Estatal de Planeación Democrática, el cual se constituye como un instrumento de gobierno y de trabajo para atender los temas de salud, educación, vivienda, alimentación, economía, entre otros. A través del Comité de Planeación para el Desarrollo convergen los sectores público, social y privado. Por ello se celebran 46 sesiones de los 10 subcomités sectoriales y validaron 1,200 propuestas de proyecto de inversión para el 2018. A la par, los comités de planeación regionales y municipales funcionan para priorizar el ejercicio de los recursos en obras y acciones que beneficien a los habitantes. Para conocer el desempeño de la actividad gubernamental, por cuarto año consecutivo elaboramos la evaluación del nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas, correspondiente al ejercicio 2016, que reflejó un nivel de cumplimiento de 84.25% y a lo largo del sexenio de 71.43%. Esta administración es la primera en implementar un mecanismo evaluativo sobre su plan de forma consecutiva, que da rumbo a las políticas públicas para promover la mejora administrativa y abona la transparencia y rendición de cuentas. También nos sumamos al gran acuerdo mundial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al ser Chiapas la tercera entidad en instalar su Consejo Estatal, ante la presencia de la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y de la Oficina de la Presidencia de la República. Asimismo, aplaudimos que 116 ayuntamientos de la entidad se hayan pronunciado a favor de adoptar este gran pacto mundial, siendo Chiapas el estado con mayor número de municipios que se han integrado a este programa. Una de las estafetas que heredamos a la siguiente administración es dejar instituida la atención de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque esta será un instrumento determinante y marcará la pauta del diseño de la agenda pública en los próximos años. Fiel al compromiso del gobernador Manuel Velasco Cuello de promover el desarrollo regional, fuimos anfitriones de la sexta reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esta reunión sirvió para externar a las autoridades federales la necesidad de dotar de mayores recursos a esta región, refrendar el compromiso entre los gobiernos locales que la conforman, de anteponer el interés local por uno colectivo que permita mayor conectividad, atracción de inversión extranjera, eficiencia en el transporte marítimo, desarrollo de las zonas cafetaleras, estrategias para combatir el cambio climático y desarrollo turístico sustentable y de infraestructura de enlace. Los trabajos a favor de un desarrollo regional han permitido que con Chiapas presidiendo al Fidesur se haya logrado que después de 8 años el gobierno federal volviera a realizar su aportación. De igual forma, tenemos el gran reto de que los gobiernos municipales logren desarrollar toda la capacidad administrativa para atender a la población que le demanda servicios de calidad. Por ello, trabajamos coordinadamente con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, como enlace entre el gobierno federal y los ayuntamientos para la ejecución de la Agenda de Desarrollo Municipal. En esta consideración, en 2017, por cuarto año consecutivo, Chiapas fue reconocido por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y el INAFED al conseguir que 43 ayuntamientos se sumaran a los trabajos de la agenda. Igual de importante es que a través de la mesa de diálogo en torno al Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas, los ayuntamientos del Parral, Emiliano Zapata y Mezcalapa hayan recibido después de 7 años su clave geoestadística y estén incorporados al marco geoestadístico nacional. La Secretaría a mi cargo tiene la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de los recursos financieros, así como de incrementar la recaudación de los ingresos locales para consolidar un equilibrio entre las finanzas públicas del Estado, propiciando certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad. Respecto a los ingresos federales, para 2017 ascendieron a 83,000 millones de pesos, más de 20,000 millones de pesos más que lo obtenido en 2012, lo cual representa un crecimiento del 33%. En este tenor, el Honorable Congreso del Estado aprobó más de 81,890 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2017, 676 millones de pesos más que el ejercicio anterior. A diciembre de 2017 se registraron ingresos totales al erario por más de 94,400 millones de pesos, los cuales se componen por ingresos estatales, participaciones, aportaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas e ingresos.
Los ingresos estatales obtenidos en 2017 ascendieron a más de 8.300 millones de pesos, que representa un incremento superior a 3.700 millones de pesos con respecto a lo recaudado en 2012, es decir, un 80.4% adicional. Lo anterior indica una mejor administración y mayor capacidad de recaudación frente a los contribuyentes. Los ingresos por aprovechamientos fueron superiores a los 1.800 millones de pesos, que representa un aumento de 64.3% con relación a lo presupuestado en la Ley de Ingresos. Referente a lo proveniente de la Federación, destacan los recursos adicionales por más de 2.900 millones de pesos del programa U80, apoyos a centros y organizaciones de educación, además de 3.300 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. De esta forma, obtuvimos más de 2.200 millones de pesos por conceptos de otros ingresos. Los ingresos tributarios, que equivalen a los recursos recaudados por concepto de impuestos, ascienden a más de 1.400 millones de pesos y los ingresos no tributarios ascienden a más de 6.900 millones de pesos. En apoyo a los contribuyentes, se otorgaron subsidios fiscales en materia vehicular, nómina y hospedaje por más de 650 millones de pesos en el ejercicio. Asimismo, autorizamos la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes con adeudos fiscales sobre impuestos sobre la tenencia y uso de vehículos de los años anteriores al ejercicio fiscal 2016. De igual forma, se otorgaron placas de circulación sin costo alguno a propietarios de vehículos automotores que trasladan a personas con algún tipo de discapacidad. También se implementó el programa Cambio de Placas, que permitió recaudar más de 153 millones de pesos y la regularización del parque vehicular compuesto por más de 139,000 contribuyentes. Con el propósito de cumplir con las obligaciones tributarias, se brindaron más de 24.800 asesorías vía telefónica, chat en línea y correo electrónico, con lo cual mantenemos una disponibilidad y total comunicación con nuestros contribuyentes. Además, se implementó el servicio de consulta e impresión de actas de nacimiento en línea, proporcionándose en 2017 más de 7.400 servicios. Para disminuir el índice de contribuyentes morosos, se realizaron acciones de vigilancia fiscal de los impuestos estatales, federales y derechos, emitiéndose más de 17.800 requerimientos y multas, obteniéndose una recaudación superior a los 23.4 millones de pesos. De igual manera, para erradicar la evasión del pago de impuestos, se emitieron 39.800 cartas de invitación del régimen de incorporación fiscal, con la finalidad de que los contribuyentes se unieran al programa Crezcamos Juntos del Gobierno Federal, logrando una respuesta favorable de 38.294 contribuyentes. Mediante el programa de Vigilancia Plus, dirigida a contribuyentes con adeudos fiscales, de 2014 a la fecha se recibieron más de 60 millones de pesos por concepto de incentivos económicos, mientras que por multas a contribuyentes omisos se obtuvieron más de 6 millones de pesos. A diciembre de 2017 se emitieron 2.501 requerimientos y 909 multas, obteniendo incentivos por más de 26 millones de pesos. También se concluyeron con 777 actos de fiscalización, logrando recaudar más de 864 millones de pesos y se envió a la cartera crediticia más de 722 millones de pesos. En la recuperación de la cartera crediticia, a diciembre de 2017 se captaron más de 44 millones de pesos por concepto de impuestos estatales, alcanzando reintegros por más de 1.800 millones de pesos, contabilizados en incentivos por la Administración de Impuestos Federales dentro del rubro de aprovechamientos. Para los 125 municipios se asignó un presupuesto por 19.622 millones de pesos derivados del gasto federalizado. Las aportaciones federales representan 65.4%, las participaciones fiscales federales 29.8% y 4.8% las transferencias. Es importante mencionar que los municipios son responsables de la ejecución y rendición de estos recursos. En el cuadro que estamos viendo a continuación, vemos los municipios que han tenido unas mayores aportaciones durante el 2017. Mencionamos el caso de Tuxtla, San Cristóbal, Comitán y Tapachula. Para lograr revertir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social de Chiapas, la participación del gobierno federal en cuanto a la inversión pública es determinante.
Muestra de ello son los más de 4,000 millones de pesos que recibió la entidad, de los cuales 2,372 provienen del ramo 33. Asimismo, suscribimos el convenio de coordinación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por 433 millones de pesos, de los cuales 313 millones de pesos vienen de una aportación federal y 120 millones de pesos son dados por el Estado. Para la infraestructura física educativa de los niveles básico, media superior y superior, se aprobaron recursos por más de 925 millones de pesos, mientras que en los rubros de educación, cultura e impulso a la juventud se canalizaron 93 millones de pesos. Para fortalecer las acciones de prevención y reducción de desastres naturales, se canalizaron recursos estatales por más de 31 millones de pesos. Para acciones de protección y conservación del medio ambiente y ordenamiento ecológico se destinaron más de 30 millones de pesos. Con el apoyo del gobierno federal, se asignó una inversión superior a los 261 millones de pesos para la construcción del libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez y más de 408 millones de pesos para la modernización y ampliación de los 23 kilómetros que componen la carretera Ocosocotla-Villaflores. Con la finalidad de asegurar el acceso a los servicios de salud, destinamos más de 160 millones de pesos para la conclusión de las obras y equipamientos del Hospital de Yajalón, los centros de salud de Tuxtla Gutiérrez, Chicomucelo y Sabanilla, y el Hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo. Asimismo, se atiende la terminación de la construcción y equipamiento de la Clínica de la Mujer en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con más de 64 millones de pesos. A través del Programa de Infraestructura Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se construyeron caminos y obras hidráulicas con una inversión superior a los 332 millones de pesos. Mediante el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, se construyeron y ampliaron y rehabilitaron sistemas y plantas de tratamiento de agua potable con una inversión superior a los 199 millones de pesos. Con una inversión superior a los 100 millones de pesos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, FIES, se ejecutaron en Tuxtla Gutiérrez las siguientes obras: la construcción y mejoramiento del Museo del Niño y el Agua, la modernización y equipamiento de la Casa de las Artesanías y la rehabilitación del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. A través de la Zagarpa se otorgaron más de 76 millones de pesos para obras de infraestructura, adquisición de equipamiento y maquinaria agrícola, paquetes tecnológicos, entre otros, en beneficio de 183,000 productores. De igual forma, se destinaron más de 61 millones de pesos al programa Maíz Sustentable para 45,331 productores. Con el programa Bienestar Pescando con el Corazón a Corazón, se invirtieron más de 24 millones de pesos en beneficio de 8,021 pescadores de 11 municipios en época de veda. Mientras que con el programa de Bienestar de Corazón a Corazón se destinaron más de 187 millones de pesos en beneficio a 45,000 madres jefas de familia. En el marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, suscribimos con el Gobierno Federal el convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio por 39,500,000 pesos para la primera etapa de la construcción del orquidiario en Comitán de Domínguez y la segunda etapa de la consolidación del centro turístico El Madresal en el municipio de Tonalá. También se rehabilitaron los sitios turísticos afectados por el sismo: la Barra de Zacapulco, el Vallenato, San Carlos, los embarcaderos de las Garzas en Acapetagua, el Chocohuital en Pijijiapan, así como la Pila Fuente Mudejar en Chiapa de Corzo. Por otra parte, del ramo 33, provisiones salariales económicas del presupuesto de egresos de la Federación, en 5 años recibimos más de 9,560 millones de pesos y se obtuvieron recursos adicionales por más de 4,760 millones de pesos, lo que hace un total de 14,300 millones de pesos. Para el ejercicio 2017 se obtuvieron más de 1,120 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación para el fortalecimiento de la infraestructura pública a través del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional con 73 millones de pesos, del Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal con casi 57 millones de pesos, del Fondo Regional con 404 millones de pesos, del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados con casi 26 millones de pesos, del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad con 16,680,000 pesos, para el Fondo de Apoyo a Migrantes con casi 10 millones de pesos, el Fondo de Fortalecimiento Financiero con 333 millones de pesos y el Fondo de Fronteras con 200 millones de pesos.
En 5 años de administración, continuamos privilegiando el desarrollo social para generar más oportunidades a la población, principalmente a las mujeres, niñas y niños, adolescentes y adultos mayores. El presupuesto de egresos del Estado superó en 21.2% lo aprobado por el Honorable Congreso del Estado. Es importante señalar que el desarrollo social se orienta el 72.7% del presupuesto para impulsar programas y acciones de educación, salud, alimentación, vivienda, entre otros. Sobresale la inversión destinada por los sectores de educación y salud, los cuales representan el 70.2% del gasto social. Para dependencias y las entidades paraestatales se devengaron más de 76.328 millones de pesos. Los organismos autónomos ejercieron más de 1.721 millones de pesos y el Poder Judicial hizo lo propio para el desarrollo de sus funciones con más de 1.120 millones de pesos. Mientras que para los 125 municipios se administraron más de 19.621 millones de pesos. El gasto público estatal, con base en la estructura económica, destinó al gasto corriente más de 62.670 millones de pesos y al gasto de capital más de 23.400 millones de pesos. Con la finalidad de mejorar la eficiencia, eficacia, control y disciplina para una mayor transparencia de la normatividad aplicable, actualizamos el marco legal y normativo de 29 organismos públicos descentralizados, 10 organismos auxiliares, una empresa de participación estatal y 36 fideicomisos del sector público estatal. De igual manera, actualizamos 34 instrumentos normativos y brindamos asistencias técnicas para el desarrollo y la operatividad de la Junta de Gobierno de 30 entidades paraestatales y de comités técnicos de 36 fideicomisos estatales. Al inicio de la administración, el gobernador Manuel Velasco Cuello se comprometió a tener un gobierno austero, transparente y eficiente. De esta forma, mientras la deuda pública de otros estados continuó creciendo, en Chiapas no solicitamos un solo crédito adicional desde 2013 a 2016. Cabe mencionar que las agencias calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor's ubicaron a Chiapas por tercer año consecutivo como un gobierno económicamente estable. Lo anterior es gracias también a las medidas de austeridad que consistieron en guardar un estricto ajuste al presupuesto del Estado, con una importante reducción en los gastos operativos, la cual fue de 20% en 2017, centrándose en gastos como telefonía celular, renta de inmuebles, así como restricciones en el uso de vehículos oficiales, además de acciones y mecanismos de prevención de control y mejora continua de las unidades administrativas de todas las dependencias. En 5 años se realizaron 35 requerimientos de pólizas de fianzas por 164 millones de pesos y se formalizaron 124 instrumentos jurídicos. Uno de los principales retos de la administración estatal es contar con estructuras orgánicas eficientes y adaptables a los cambios que exige la sociedad, por lo cual elaboramos y validamos 356 dictámenes de estructuras orgánicas y de plantillas de plazas para las diversas dependencias y entidades, modernizando el funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado, destacando lo siguiente: la creación del Instituto Registral y Catastral del Estado de Chiapas, el cambio de denominación de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría de la Contraloría General, la reestructuración de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno y del Instituto de Población y Ciudades Rurales y la extinción de 7 organismos públicos más. También se ajustó el marco jurídico administrativo de 35 organismos públicos, generándose 13 proyectos de reglamentos interiores, así como 17 manuales administrativos. Firmamos un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, por lo que realizamos aportaciones patronales por más de 14 millones de pesos para que 3.334 trabajadores de base pudieran adquirir un crédito hipotecario. En 5 años hemos aportado en este rubro más de 74 millones de pesos. Finalmente, en áreas de fortalecer las capacidades de quienes realizan las funciones públicas, contribuimos al desarrollo profesional de 3.694 servidores públicos. Diputados, muchas gracias por la invitación. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado David Francisco Reyes Rivera, vicepresidente de esta comisión
para hacer su pregunta. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes. Muy amplia la información de la situación hacendaria de nuestro estado. Al principio de su presentación menciona temas como es el de la tenencia vehicular y en relación a esto va mi pregunta, señor secretario. Me gustaría saber qué estrategias se han implementado para incrementar la recaudación de nuestros ingresos locales, ahora que este impuesto se ha erogado. Okay. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Hacienda. Muchas gracias, diputado. Como se mencionó en la comparecencia, por tercer año consecutivo hemos evitado el pago de la tenencia, lo cual impacta de manera directa la recaudación de los impuestos estatales. Sin embargo, hemos eficientado los procesos de recaudación a través de todas las unidades que están dispersas a lo largo del estado y mejorando la comunicación y los procesos y facilitando que los contribuyentes puedan hacer los pagos en las diferentes unidades recaudadoras. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada María Elena Villatoro Culebro, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenido, licenciado Carlos Bermúdez, a esta Muchas gracias. casa de todos los chiapanecos. Agradecemos la explicación tan clara que nos hizo favor de dar. Y bueno, en la presentación que nos acaba de presentar, nos presenta un panorama estable de la deuda, e inclusive por debajo del inicio del sexenio, y que no ha solicitado créditos adicionales. Y pues nosotros aquí como 66ª legislatura autorizamos un crédito hasta por más de 900 millones de pesos para atender a las familias damnificadas en el mes de septiembre por el fenómeno del sismo. Quisiéramos saber qué se ha hecho con esto. Efectivamente, diputada. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Hacienda. Efectivamente, diputada. El año pasado, el 7 de septiembre, el Estado sufrió una de las mayores siniestros naturales que hemos sufrido en los últimos años. El sismo del 7 de septiembre dejó a la entidad con cuantiosos daños y hizo que miles de familias del Estado perdieran su patrimonio. El gobierno del Estado, en colaboración con el gobierno federal, se hizo sensible a esta pérdida y a esta afectación y diseñó mecanismos para poder ayudar a estas familias. Efectivamente, se le solicitó en 2017 a este honorable Congreso la autorización de un crédito de más de 900 millones de pesos, el cual aún no hemos hecho uso de esta línea de crédito debido a dos factores principales. El primero es que todavía no se ha concluido satisfactoriamente con el levantamiento de información de las viviendas dañadas. Y en segundo, la aportación estatal iba a venir inmediatamente después de que el gobierno federal terminara de dar su aportación. Al día de hoy, el gobierno federal todavía no ha terminado con la distribución de las tarjetas. Sin embargo, lo que estamos esperando es que podamos hacer frente a esta contingencia con los recursos propios y evitar hacer uso de la línea de crédito que ustedes muy amablemente nos autorizaron. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, secretario. Licenciado Carlos Ramón Bermúdez. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Mi pregunta va en relación de lo del IEPC. Desde el inicio del año, el IEPC ha señalado que la organización del proceso electoral se encuentra en riesgo, toda vez que al día de hoy no reciben el presupuesto suficiente que garanticen que la jornada electoral del 1 de julio se vaya a realizar sin contratiempos, y que los actores políticos tendrían que tener mayor certidumbre, sobre todo en el ejercicio de las prerrogativas, ya que recuerde usted bien que estamos cercanos al inicio de las campañas, y el IEPC ha argumentado que al no contar con el presupuesto necesario,
ha recurrido a la autoridad jurisdiccional para que puedan proporcionársele los recursos que requieren para llevar a cabo esta jornada electoral. ¿Qué puede comentarnos al respecto sobre este tema? Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Hacienda. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda es la responsable de gestionar y garantizar que los recursos que autorizó el Honorable Congreso sean usados de manera eficiente y eficaz. Hemos estado en coordinación con el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para estar revisando este tema de manera puntual y garantizarle los recursos que sean estrictamente necesarios e indispensables para que ellos puedan llevar a cabo la jornada electoral sin ningún contratiempo. Es importante mencionar que el espíritu de la reforma electoral que se hizo en 2014 tenía como objetivo disminuir los costos electorales de los comicios. Al hacer que el IEPC trabajara de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral y poder abaratar los costos en la instalación de casillas y en general durante toda la jornada electoral. Muchas gracias. Esta presidencia formula su pregunta. Señor secretario, la economía en el país y particularmente en la entidad atraviesa de un momento difícil. Los precios de los productos y servicios se han incrementado y no hay sueldo que alcance para pagarlos. Siendo Chiapas una entidad tan pobre, las actividades económicas que realizan los micro, pequeños y medianos empresas hacen un esfuerzo para llevar el sustento y bienestar de sus familias. Sin embargo, el año pasado, los diferentes proveedores que han estado prestando u ofreciendo sus servicios a las dependencias del gobierno estatal se manifestaron inconformes por la falta de pago. Inclusive, se gestaron varios movimientos para expresar esta gran inconformidad que afecta a la economía local. En consecuencia, ¿qué es lo que se está haciendo ustedes para atender y resolver a este sector productivo de la población? Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Hacienda. Muchas gracias, diputado. Durante 2017 llevamos a cabo con las diferentes cámaras empresariales y empresarios independientes diferentes mesas de trabajo a fin de poder validar y cuantificar el monto de la deuda del Estado. De esto obtuvimos la cantidad de recursos que requerimos para poder cubrir los adeudos de la administración estatal. En el año pasado, la Secretaría de Hacienda, a través de las múltiples dependencias, erogó los recursos para empezar con el pago de proveedores. Y durante este ejercicio, en 2018, estamos trabajando con las áreas de presupuesto y la tesorería para poder estimar y poder separar los recursos que requerimos para terminar de pagar todos los múltiples pasivos que tiene que tiene el gobierno del Estado. Muchas gracias, señor secretario. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 66ª legislatura. Esta Comisión de Hacienda agradece la distinguida participación del ciudadano licenciado en Economía, Carlos Ramón Bermúdez López, secretario de Hacienda, en los trabajos de esta soberanía popular. Gracias por su comparecencia, señor secretario. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva a acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples, dando por concluidos los trabajos de esta comisión.